ayer. A ver, bueno, cuéntenme qué duda específica. ¿Qué duda particular o qué duda específica tendrían con relación a eso? Profe, yo sí quisiera como una aclaración porque usted sabe que nosotros vimos hemostasia primaria con el doctor Iglesias, entonces él nos estaba comentando que pues la hemostasia primaria era Se me simultánea. entrecorta, disculpa, se me entrecorta. Uy, insuficiente. Parece que soy yo. Ah, qué problema con esta vaina. Voy a tener que revisar el equipo este. A ver, discúlpame porque no te escuché. Aclarar qué cosa. Profe, que con respecto a la clase que habíamos dado con el doctor Iglesias, habíamos dado hemostasia primaria y él nos Sí, comentaba que la hemostasia primaria no era, pues, no quería decir que se diera primero que la hemostasia secundaria y que no eran procesos independientes. Entonces, así es. esa relación que se está dando pues en esos dos procesos, o sea, quería saber que, por ejemplo, cuando se da la agregación plaquetaria, que es uno de los últimos procesos de la hemostasia primaria, en qué contribuye a la hemostasia secundaria. O sea, cómo Ajá. están relacionados. Ok, déjame ver cómo te lo digo. A ver, con relación a... muy bien, déjame, te agarro bien la idea. Bueno, miren, es correcto. No, esa terminología de hemostasia primaria y de hemostasia secundaria es más una, es una forma de poder ir analizando o de tratar de mejor comprender el proceso. Eh, es claro de que puede eso estarse dando simultáneamente. Es claro también que un proceso como es la hemostasia se puede iniciar desde varios, o sea, puede tener varios inicios, por decir algo. Por ejemplo, cuando es fácil entenderlo o es más fácil entenderlo cuando hay una herida, ¿sí? Tú tienes un corte, tú tienes un pinchazo. Entonces, ¿qué estás entendiendo ahí? Estás entendiendo que hay una lesión del vaso, ¿cierto? Entonces, al tener una lesión del vaso, esto hace que tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca de la coagulación vayan a participar. ¿Por qué? Porque el estímulo está claro, el estímulo está ahí, es una lesión del vaso que hace que factor 3, por ejemplo, entre en contacto con el factor 7 y eso a su vez inicia la cascada extrínseca, pero ese mismo compuesto que se forma para la cascada extrínseca en lo que es el compuesto que, que estimula la activación del factor 10, a su vez también sirve para activar el 9. Entonces eso permite que tanto la vía extrínseca esté activada como la vía intrínseca también esté activada. Al mismo tiempo, el hecho de que haya una lesión en el vaso internamente, los factores de contacto, el factor 12, el factor 11, pues logran detectar eso también y por lo tanto también se va a iniciar por ahí. O sea, eso se inicia simultáneamente y ambos pues están contribuyendo finalmente a hacer que se detenga la pérdida. Ahora, ¿qué pasa con la hemostasia primaria en ese punto? En ese punto es que desde el mismo instante en que se produjo la lesión, en que se produjo el trauma, en el mismo instante los vasos sanguíneos logran responder. Inmediatamente se produce una ligera vasoconstricción en el sitio que conduce a tratar de también evitar. Entonces, está entendiéndose fácilmente que se pueda estar iniciando todo el tiempo. Las plaquetas, al haberse dado la lesión, las plaquetas logran detectar mediante los receptores múltiples que tienen en su membrana que hubo una pérdida de continuidad del endotelio e inmediatamente se activan. Entonces, es fácil entender que se están activando todas las vías de entrada. Y por lo tanto, pues van a estar dando respuestas simultáneas.
el caso está cuando de pronto el estímulo no es tan evidente. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando hay un enlentecimiento del flujo o cuando hay un arrugamiento del endotelio. Entonces ahí de pronto los factores de coagulación no necesariamente son los primeros que puedan llegar a detectar, sino que, por ejemplo, pueden ser las plaquetas. ¿Por qué? Porque una celulita que no esté adecuadamente eléctricamente dispuesta en el endotelio y demás, pues eso, las plaquetas lo van a detectar. Y probablemente ellas son las que van a responder inicialmente. Y no necesariamente hubo una situación del vaso sanguíneo que haga, o un estímulo en el vaso sanguíneo que haga que se produzca una vasoconstricción, por ejemplo. Entonces se va a iniciar el proceso hemostático con la activación de plaquetas. Y las plaquetas a su vez, si ellas se logran, como ellas tienen varias fases, ¿verdad? La fase de adhesión, la fase de cambio de forma, que vendría siendo como la primera de todas, cambio de forma, adhesión, agregación, secreción. Entonces, se liberan sustancias, la fase de liberación. Entonces, eso hace que más plaquetas participen, se forme un trombo inicial y ese trombo inicial formándose en el sitio donde se está formando, pues va a desencadenar que ahora sí, factores de superficie puedan entrar ya ahora sí a detectar con evidencia, digamos que hay algo ahí y se les dé también por activarse. Aparte de que la misma plaqueta activada logra hacer que se active el factor 12. ¿Sí ves? Entonces, digamos que es como más complejo entenderlo, porque el estímulo es menos evidente, ¿sí? Porque la situación que se presentó es menos evidente. Y eso hace que entonces una de las vías sea la que actúe. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay, por supuesto, todavía más claro, cuando hay una lesión mayor? Cuando hay una lesión mayor, se entiende fácilmente que la respuesta es masiva también, tanto de vasoconstricción de la zona, como de activación de plaquetas, como de factores de coagulación, y se dan las tres al tiempo. Si ven, eso es lo que se quiere tratar de comprender. Entonces, hemostasia primaria es como son unas respuestas eh, de mayor rapidez. Por ejemplo, la vasoconstricción. La vasoconstricción es algo que, a ver, el vaso sanguíneo tiene un tono vascular que es dependiente de la inervación que tiene, de las sustancias que están viajando por la sangre, que tienen alguna actividad de carácter ya sea vasoconstrictora o ya sea vasodilatadora. Normalmente ahí están en la sangre algunas de esas sustancias o varias de esas sustancias y ellas están en equilibrio. Ese equilibrio es lo que conduce a que el tono vascular que se tenga sea el que se tiene. Si en algún momento hay un estímulo que hace que algunos de los diferentes actores que tienden a hacer o a mantener la vasodilatación disminuyen, o por el contrario, que los que tienden a mantener la vasoconstricción aumentan, entonces lo que se va a tener en definitiva es una vasoconstricción. O sea, una vasoconstricción que en esa zona está sumándose de forma tal que son fuerzas de mayor, de mayor peso, ¿sí? Para decirlo fácil, de mayor peso y por lo tanto el resultado es una vasoconstricción. Entonces, factores locales. Por ejemplo, ¿qué sustancia? La endotelina. La endotelina es una hormona que se libera de las células sanguíneas, del endotelio vascular. Hay varios tipos de endotelina, endotelina 1, endotelina 2, endotelina 3. La endotelina 1 es la endotelina vasoconstrictora.
pero hay unas otras endotelinas que son vasodilatadoras y esos están en el endotelio. Entonces, y están en equilibrio. Otra sustancia, las prostaglandinas. El endotelio normalmente tiene una sustancia que se llama prostaglandinas. ¿Derivadas de dónde? Derivadas del ácido araquidónico. ¿Y ese ácido araquidónico de dónde viene? Viene de los fosfolípidos de membrana. Recuerden que el ácido araquidónico es un ácido graso, es un ácido insaturado, ¿sí? Que tiene de 22 aminoácidos, que tiene varios dobles enlaces, etcétera, y se encuentra en los ácidos que constituyen los que constituyen los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces, cuando hay una actividad en el endotelio que conduzca a que se rompa esa producción de prostaglandina, entonces eso va a facilitar que a esa célula en la cual se está, o a ese grupo celular que está dejando de producir esa prostaglandina, entonces se agreguen plaquetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la prostaglandina I2, esa prostaglandina que estoy hablándote que está en el endotelio, es una prostaglandina que tiene funciones vasodilatadoras por un lado, pero antiagregante plaquetario. Entonces, si esa célula en su membrana por alguna circunstancia disminuye la producción de prostaglandina que normalmente tiene, inmediatamente va a favorecer de que plaquetas se peguen a ella, se adhieran a esa célula. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque la sustancia antiagregante propia, determinante de que eso no ocurra, deja de estar cumpliendo esa función. Por lo tanto, se van a adherir plaquetas. ¿Sí? Y eso desencadena ¿qué? Desencadena que una activación plaquetaria que puede conducir a una agregación y a un microtrombo que se esté produciendo ahí. ¿Sí ves? Otra sustancia una sustancia vasodilatadora, el óxido nítrico. El óxido nítrico está también ahí y se produce en el endotelio. Son sustancias que están en equilibrio con sustancias que tienden a producir vasoconstricción. Por ejemplo, que haya algo de como la endotelina, que se produce en el endotelio y que tiende a producir vasoconstricción. O sea, se libera, actúa sobre las células vasculares, musculares que se encuentran en ese vaso y induce vasoconstricción. Entonces, ese equilibrio se mantiene. En el momento en que hay pérdida del equilibrio, se va hacia el sitio que corresponda, ya sea hacia una vasoconstricción o hacia una vasodilatación. Por un lado está la inervación, las terminaciones nerviosas autónomas del simpático son vasoconstrictoras, liberan noradrenalina. Hay un tono simpático, es decir, hay un tono del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo con el sistema simpático y el parasimpático, que ya ustedes conocen y que vamos a trabajar en él desde el punto de vista fisiológico más adelante, también se encuentra en equilibrio. O sea, la persona, todos tenemos un determinado tono. O sea, el tono es cuando se habla uno de tono vascular, tono muscular, tono autónomo, se refiere a ese nivel en el cual las dos fuerzas contrarias, simpático-parasimpático, se encuentran en un determinado nivel que constituyen características para esa persona. Entonces, ese equilibrio del sistema nervioso autónomo también está participando en mantener cierto nivel de semiconstracción de las paredes musculares que sostienen los niveles de presión arterial, que sostienen el flujo sanguíneo también, ¿cierto? Porque el flujo, ¿qué es? El flujo es flujo, presión sobre resistencia. Entonces, en la medida en que haya unos niveles de presión que están siendo mandados desde el corazón por las fuerzas de contracción, por las fuerzas de contracción muscular que están impulsando una presión, la fuerza con la que la sangre va, digamos, avanzando, esa es una fuerza que está siendo mayor
que la resistencia. ¿Qué viene siendo la resistencia? Por ejemplo, el diámetro del vaso, la luz, pues la luz del vaso, los niveles de viscosidad, la longitud que se tiene que transcurrir en el vaso. Todos esos son variables que están participando en que haya la viscosidad sanguínea, ¿sí? O sea, la cantidad de hematocrito que se tenga. Todo eso participa en niveles de viscosidad de la sangre, en niveles de presión de la sangre, ¿sí? Que permita que se requiera una mayor presión desde el corazón o una menor presión, dependiendo los niveles de viscosidad, dependiendo la longitud que se tiene que recorrer, etcétera. Todas esas fuerzas están permitiendo que haya un flujo adecuado a una velocidad adecuada. En los vasos sanguíneos mínimos, como son los capilares, la velocidad de circulación es bien pequeña, es del orden de 0.5 a 1 centímetro por segundo. Entonces, ahí esa es la velocidad que más o menos se mantiene a nivel de esa zona, en la zona capilar. Pero en la zona venosa, la velocidad es de más. En la zona arterial, la velocidad es de más. ¿Sí? En cada diferente zona de los vasos sanguíneos, de los diferentes vasos sanguíneos, la velocidad a la que se circula es diferente. Eso lo vamos a ver. Bueno, ya ustedes lo han tocado de alguna manera en la hemodinámica que dieron allá en biofísica y lo vamos a ver ahora en cardiovascular. Entonces, todo eso está siendo determinante para que el flujo vaya a una determinada velocidad. Eso puede fallar. Entonces, ese enlentecimiento, mecanismos no están claros cómo, pero sí se ha podido ver que el solo enlentecimiento de la sangre por debajo de lo que debe ser puede favorecer el hecho de que los factores de superficie logren activarse, de que las plaquetas se logren activar con sus diferentes fases. Entonces, todo ello es, como ven, el fenómeno es un fenómeno complejo, por eso lo hemos categorizado así, es un fenómeno complejo. Y se necesita, digamos, que haya muchos estímulos que intenten, por un lado, controlarlo, o regularlo, o estimularlo, o inhibirlo. Es decir, digamos, fuerzas que tienden a mantener la sangre fluida o hacer que la sangre se coagule. Entonces, de ese equilibrio depende el nivel de estado de salud. Cuando se pierde ese equilibrio, entonces es cuando ya vamos a tener o el trauma que está permitiendo que haya un sangrado o que la sangre se esté coagulando. ¿Sí ves? Esa es la razón digamos, de tratar de entonces, de alguna manera, para mejor comprenderlo, dividir en lo que se llama hemostasia primaria y hemostasia secundaria. ¿Qué cae en la hemostasia primaria? La respuesta vascular, que parece que es la más inmediata. ¿Qué cae en esa hemostasia secundaria? La participación de las plaquetas. ¿Por qué? Porque tienen receptores en membrana capaces de poder detectar esos diferentes cambios o modificaciones que se pudieran dar en un momento dado y que hacen que la plaqueta inmediatamente responda. Eso es lo que constituye la llamada hemostasia primaria. Las reacciones químicas en las que van a empezar a participar la serie de factores de la coagulación es algo más lento. Es algo que puede ir desde los segundos hasta los minutos, ¿sí? Es un tiempo que demora más. Entonces son respuestas más inmediatas la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Perdón, la hemostasia primaria, en lo que tiene que ver con la pared, con las plaquetas, con la participación de las plaquetas y con la participación de los vasos sanguíneos. Puede ser, en algunos casos, suficiente si el estímulo es mínimo, si la lesión fue mínima. La sola vasoconstricción puede ser suficiente para parar el sangrado. Y ya no hubo necesidad de que
muchas plaquetas entraran a trabajar o que se formara una fibrina o algo así. No, no hubo necesidad. Se paró el sangrado con la sola vasoconstricción. Pero esa no es la mayoría de las veces, diríamos así. Cuando hay un trauma, cuando hay un golpe, cuando hay un corte, cuando hay un pinchazo, pues ahí están participando todos los mecanismos y eso hace que el fenómeno pues se haga de manera eficiente. Yo no sé si de esa manera logré aclararte un poco, digamos, cuál es ese nivel de interacción que tú me estás comentando. Hay muchos más niveles de interacción. Por ejemplo, tú decías el ejemplo, la agregación. ¿En qué participa, por ejemplo, con la hemostasia secundaria? Bueno, lo podemos ver en que cuando, a ver, las plaquetas tienen, eh, las plaquetas tienen unas fases de trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Cuáles son esas fases de trabajo o cuáles son las fases en las que la plaqueta finalmente está funcionante desde el punto de vista hemostático? ¿Cuáles son las fases que ustedes conocen? Recuérdenme. A ver, ¿me la recuerdan, por favor? Tú mencionabas una, la agregación. ¿Cuáles son las Profe, la otras? adhesión, La adhesión. ¿Cuáles son las otras? la vasoconstricción, No, 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 no. La plaqueta solamente. Las ah, fases de acción plaquetaria. la activación y la secreción. Muy bien, la activación. ¿Qué entiendes por activación? Profe, es cuando la plaqueta se da una degranulación. Entonces No, no. empieza a salir tromboxano y también sale la glicoproteína 2B y 2 y 3A. Entonces allí, pues sí, en esa parte es como lo entiendo. Entonces, este tromboxano va a activar a más plaquetas y va a sobreexpresar a la glucoproteína 2B y a la 3A en la membrana de las plaquetas. Entonces va a permitir la agregación plaquetaria. Listo. Entonces fíjate que el concepto de activación conduce a una serie de fenómenos de la plaqueta en las que nos está diciendo estoy trabajando, estoy contribuyendo a ese proceso hemostático, ¿cierto? Tú estás mencionando varias de las fases, yo estoy diciendo las fases. ¿Cuáles son las fases de esa activación? Es que el concepto de activación es el todo. O sea, activación es, entró a funcionar. Ahora, pero entró a funcionar, ¿qué? Nada más moviendo un brazo, nada más moviendo los dos brazos, moviendo además los dedos, corriendo. ¿Sí ves? O sea, pueden tener diferentes aspectos de esa respuesta, pero está siendo evidente o está demostrando que ya está participando. Ese es el concepto de activación. Cuando la plaqueta detectó que tiene que trabajar, que tiene que funcionar, que tiene que responder. Ese es el concepto de activación. Ahora, ¿cuáles son como los momentos? Vamos a tratar de ver si por ahí nos queda mejor. ¿Cuáles son como los momentos o las diferentes fases que conducen a esa activación completa? Entonces yo les estaba preguntando, yo te había dicho, una de ellas es la agregación, ¿cierto? Otra de ellas, ¿cuál es? La adhesión. Son fenómenos diferentes. Otra de esas respuestas, ¿cuál es? La secreción, como tú la llamaste. La liberación de sustancias. Cuando ella está produciendo trombosano y lo está liberando, cuando está haciendo que la degranulación, como tú le llamaste, ¿sí? Cuando los gránulos alfa y los gránulos densos se conectan con el sistema de canalículos que tienen las plaquetas y hacen como una especie de expulsión de sustancias que están contenidas en esos gránulos. Esa es la llamada degranulación. Esa es la fase de secreción o liberación plaquetaria. Ahí salen sustancias diversas, ahora las mencionaremos. Esas sustancias diversas van a trabajar también. Se va a liberar fibrinógeno de la misma plaqueta, se va a liberar trombosano también, se va a liberar trombostenina, se va a liberar
factor de crecimiento plaquetario, se va a liberar calcio inclusive, se va a liberar antiplasmina inclusive, dependiendo el gránulo que está secretando. Ese es el concepto de degranulación. Fíjate que son varias fases. Sí, sí lo están viendo, o sea, son diferentes momentos. Ahora, esos momentos pudiéramos intentar siquiera entenderlos en un orden. Intentar entenderlos en un orden. Entonces, hay uno que no se ha mencionado, que no lo has mencionado. ¿Cuál es ese? El cambio de forma. ¿Sí saben en qué consiste ese? No, profe. Ok, vamos a mirar aquí para ver, yo les voy a mostrar. Profe, ese no es el que Sí. consiste más o menos en el de que la plaqueta pues deja la forma como ovalada y se hace redonda y se haga como unas hebras para que se pueda acoplar bien la fibrina. Más o menos algo así. O sea, acoplar la fibrina, bueno, no necesariamente para eso, pero a ver. ¿Cómo son las plaquetas? ¿Quién me describe una plaqueta? Vamos a estudiar ese fenómeno, vamos a estudiar esos fenómenos plaquetarios de la hemostasia primaria. Vamos a tratar de entenderlo un poquito más porque veo que ahí hay como... ¿Quién me describe una plaqueta? ¿Alguien se acuerda? La anatomía, la histología de una plaqueta, ¿cómo es? Ajá, ¿qué pasa? Profe, la definían como discos diminutos. Ajá. ¿Más? Es biconvexa. Biconvexa, son especies como de discos entonces aplanados, ¿verdad? Son unos discos aplanados. ¿Qué forma tienen? Además de ser así discoide, aplanados, pueden ser un poquito alargados, pueden ser un poquito redondos, circulares, ¿cierto? Ese es una... A ver, ¿qué el ejemplo les ponemos así como que sea burdo? Una especie como de, ¿qué será? Como una arepa, ¿sí? Una arepa antioqueña, por ejemplo, que son pequeñitas, ¿verdad? No digamos la arepa la arepa con huevo costeña, ya esa es una arepa más complicada, ¿cierto? Pero una arepa antioqueña aparentemente es pequeñita, pero tiene una masa, tiene una forma, ¿sí? Y tiene una superficie, ¿sí? Esa es la forma normal. ¿Qué tamaño tiene? ¿Se acuerdan del tamaño? 4 micrómetros de promedio. Sí, es más pequeñita que los eritrocitos. A ver, yo no sé si, déjenme ver si me pongo a compartirles algo para ir siendo como más. A ver, ¿qué tienen ustedes por ahí? Vamos a mirar aquí. ¿Qué están viendo ustedes? Hemostasia primaria, tapón plaquetario. Correcto, listo. Entonces, digamos, por ejemplo, esa imagen. Miren ustedes, el vaso está roto. Entonces, aparecen o están ahí en esa sangre, están esas plaquetas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas plaquetas están en forma de disco, empiezan a cambiar de forma. Miren la forma que adquieren una vez que se han activado. ¿Sí ven? Esa es una microfotografía de lo que vendría siendo un tapón de plaquetas. ¿Qué forma tienen esas plaquetas? A ver, ¿quién me las describe? ¿Qué forma identifican ustedes ahí en las plaquetas? Profe, están como expandidas, parecen como una malla. Parecen como una malla. Van a constituir, sí, una malla, pero algo más claro, más descriptivo. Cuando dices tú expandida, ¿qué significa? Que se ven como mucho más amplias. Se ven, ya en la forma de disco que tú identificabas, ¿la identificas ahí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran una forma de disco, biconvexos? A diferencia de los eritrocitos que son bicóncavos.
¿Sí ve? ¿Qué forma tienen ustedes ahí? ¿Qué forma le ven? Como infladas. Como hinchadas, exactamente, ¿verdad? Están como crecidas, están expandidas, ya no son discos, sino que están más bien como expandidas. Ese es el concepto de expandida, o sea, han cambiado de forma, se han como dilatado, se han vuelto con tendencia a ser como más esférica. ¿Y qué más? ¿Qué más logran ver ahí? Entonces salen como algunas prolongaciones de las plaquetas. Exactamente, prolongaciones. Esas prolongaciones se vuelven estrelladas, ¿sí ven? Prolongaciones muy diversas, ¿sí? Eso es el cambio de forma. Cambio de forma. Entonces, le está cambiando la superficie de la plaqueta, le está haciendo que se expresen receptores en membrana. ETH adquiere las características propias para efectos de que se produzca inicialmente la adhesión. ¿En qué consiste la adhesión plaquetaria? ¿Y eso se va a producir cuándo? Cuando entran en contacto con la superficie vascular dañada, cuando entran en contacto con sustancias químicas como trombina, como ADP, etcétera, cuando entran en contacto con el endotelio arrugado, con el endotelio lesionado. ¿Sí? En cualquiera de esas circunstancias, las plaquetas esas, lo primero que van a hacer es eso, cambiar de forma. Miren ustedes, por ejemplo, ahí, miren cómo está en la parte superior. ¿Sí? Si ven la foto superior, ¿qué identifican ahí? Una serie de discos, ¿verdad? Ahí están los discos. ¿Sí están viendo los discos? Como les decía yo, las arepitas. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Eso, miren ustedes en qué cambia. Miren ustedes la de abajo. Miren ustedes la de abajo. De esa forma de disco que tenía, miren ustedes cómo se transformó. ¿Sí? Y empiezan a salirle ese poco de puntas que ustedes ven que les llamó prolongaciones. Uno de ustedes le dijo prolongaciones. Listo, ahí están. Esas son especies de pseudópodos. Eso es lo primero, probablemente lo primero que hace la plaqueta. ¿Sí? Son prolongaciones como especie de pseudópodos, o sea, se vuelven estrelladas, se hinchan, como decían, se hinchan, o sea, esas formas de discoide, fíjense que empieza a ser como más esférica, como si estuviera hinchando, ¿sí? Y le salen las prolongaciones. Entonces, esto es un proceso que puede ser reversible en la plaqueta. Puede ser reversible, ese fenómeno puede ser reversible. Pero ¿qué pasa? Se expresan, hay unos receptores en membrana con los cuales se produce entonces el fenómeno de adhesión. ¿Qué es el fenómeno de adhesión? Cuando la plaqueta se va pegando a la pared lesionada, a la pared vascular. Ese fenómeno se llama de adhesión. Ya vamos a entenderlo un poquito más. Miren, ahí ya ese es un dibujo en el cual los dos anteriores eran unas microfotografías, ¿verdad? Este ya es un dibujo que nos trata de mostrar eso. Miren algunas plaquetas como están, esta por ejemplo que está aquí, miren que está como si cambiara. ¿Me están viendo el cursor? Esta por ejemplo, fíjense, no ha cambiado de forma, ya esta cambió de forma, ya estas, las demás ya todas están englobándose, o sea, son momentos por los que va pasando la plaqueta. En la medida en que la plaqueta logre detectar el estímulo que le va a hacer que se haga este cambio. Ahora, a partir de cómo se hace, por eso les preguntaba yo qué me recuerdan de la plaqueta. La plaqueta, la forma, me dijeron la forma. Les mencioné el tamaño. ¿De dónde se derivan? De unos megacariocitos, ¿verdad? Unos megacariocitos que son unas células gigantes que la médula ósea roja y se fragmenta esa célula, de una defragmentación. Entonces la célula, miles, miles y miles y miles de células más pequeñas y se forma esto como si fueran fragmentos celulares que no tienen núcleo, pero que tienen una estructura compleja. Ellos internamente tienen un esqueleto. Ese esqueleto está dado por unos llamados microtúbulos. Esos microtúbulos le dan ese orden
digamos, de disco. Esos microtúbulos se rompen y entonces se reorganizan. Y eso es lo que va a dar entonces la posibilidad de que salgan estas prolongaciones. Tiene una serie de gránulos, los llamados gránulos A y los llamados gránulos B. Los gránulos alfa, los gránulos densos, gránulos llenos de glucógeno también. Entonces, esos gránulos alfa y esos gránulos densos tienen sustancias. Ahora mencionaremos algunas de las sustancias que están internas. Esos gránulos se funden con el sistema de microtúbulos de un sistema diferente, o sea, de un sistema canalicular, mejor, para no decirle microtúbulos también. Los microtúbulos son los que están haciendo como una especie de hula hula. Ustedes conocen el hula hula, ¿verdad? Como un aro que están constituyendo un aro por debajo de la membrana. Ese es el que se rompe y es que da posibilidad para que se empiece a cambiar de forma y para que se le salgan las prolongaciones. Esos son los microtúbulos. Pero aparte de esos microtúbulos, tiene otro sistema que se llama sistema canalicular, o sea, son canalículos también, pero que están algunos que viene siendo lo que es el aparato de Golgi, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y que está conectado y puede estar conectado a superficie. Entonces, al conectarse a superficie y los gránulos que están internos fusionarse con la membrana de esos sistemas de canalículos, y esos canalículos conectados a la superficie como si fueran unos volcanes. Entonces, usted ve la superficie plaquetaria, y la superficie plaquetaria es como si fuera, imagínense ustedes, una fotografía de la superficie lunar. ¿Sí se acuerdan cómo es? La fotografía que hemos conocido de la superficie lunar, que son como unos poco de volcancitos, como de agujeros. Bueno, a través de esos microagujeros que se tienen en esa plaqueta que nada más mide 4 micrómetros, acuérdense de diámetro, por ahí va a ser expulsada sustancias que se encuentran dentro de los gránulos densos. Entonces, los gránulos densos tienen antiplasmina, tiene calcio, tiene ADP. Esas sustancias salen por ahí. Los gránulos alfa, ya les dije varias de las sustancias que tienen. Sustancia, factor de crecimiento plaquetario. O sea, factor mitogénico, que se llama, plaquetario. Tiene fibrinógeno. Tiene factor de von Willebrand, tiene factor antigénico, el factor 8 antigénico, que es otro de los componentes del factor 8. El factor de von Willebrand también es un componente del factor 8. Entonces, los tiene almacenados. Cuando se produce este tipo de reacciones, esos gránulos se pegan, se funden con esos microtúbulos conectados a la superficie y es como si la plaqueta eruptara, o sea, hace una erupción de sustancias. Eso es lo que se llama secreción. Eso es lo que se llama liberación plaquetaria. A ver, ahí están viendo ustedes también microfotografía en la cual miren qué forma adquieren. Entonces, esto le permite adherirse. ¿Por qué? Porque tiene los receptores de membrana, una sustancia, las glicoproteínas, no las que mencionó María de los Ángeles, creo que fue, el 3, el 2. No, tiene unas glicoproteínas de varios tipos. Tiene glicoproteína 1, glicoproteína 2, glicoproteína 3, glicoproteína 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se conocen un poco. Entonces, algunas de ellas participan en una cosa y otras participan en otra. Por ejemplo, esa 2 y esa 3 como que mencionaron, participan más como en la agregación. Pero en la adhesión participa el 6, participa el 9. Ya lo vamos a mostrar. Entonces, esas sustancias reaccionan con el factor de von Willebrand, que es una proteína componente del factor 8 de coagulación,
¿Sí ves? Fíjate tú la interacción, María, del factor 8 y que la plaqueta lo tiene guardado, pero ese factor de von Willebrand está viajando con el factor 8 también en el plasma. Entonces, interactuando con el factor 8 y interactuando con el colágeno del endotelio roto, porque recuerden que el colágeno es una estructura subendotelial. O sea, el endotelio se rompe y lo que está detrás encuentra fibras de colágeno y de otro tipo de moléculas. Entonces, al interactuar ese tipo de sustancias, inmediatamente se produce una reacción que hace que la plaqueta se pegue en esa superficie lesionada. Eso es lo que se llama adhesión. Entonces hay que entenderlo como tal. A ver, vamos a mirar aquí un esquema. Este esquema que ven ustedes aquí ya es el de liberación. Entonces, una plaqueta es un dibujo en el cual está mostrando una cantidad de sustancias. Miren, fibronectina, fibrinógeno, heparinasa, tromboxano A2, ADP, factor 5, trombospondina, factor de crecimiento plaquetario, factor de von Willebrand. Estas son algunas de las sustancias, ¿sí? Aquí abajo otro dibujo que está mostrando esas plaquetas ya conglomeradas. Entonces, ya este es otro fenómeno. Este fenómeno es la agregación. Ustedes fíjense que son fenómenos diferentes. Acá atrás yo les había mostrado las cuatro fases. Miren, transformación, adhesión, agregación y secreción. No las tengo en un orden de 1, 2, 3 y 4 porque no ha sido fácil entender que se vayan a producir así como que en ese orden. Sin embargo, si nosotros quisiéramos como ponerle algo de lógica, entonces la primera sería como transformación, ¿sí? Luego sería, esta sería la adhesión. La agregación, ¿qué es la agregación? La agregación es cuando una plaqueta se pega con otra plaqueta. Se agrega. Y la liberación y la secreción se entienden, ¿verdad? Es cuando se expulsan esas sustancias. Entonces, activación es todo esto. Activación son las 4 fases, que son, por un lado, independientes, pero al mismo tiempo interrelacionadas. Por eso es que se llama uno como fragmenta la información, pero es como para tratar de entender cada cosa que suceda. Entonces, tiene también dentro en el citoplasma existe la trombostenina, existe actina, existe miosina, que son proteínas contráctiles. Recuerden ustedes, lo que pasa es que no tienen la organización que tienen en el músculo liso o en el músculo esquelético. Son moléculas que están ahí y que pueden tener la posibilidad de hacer que la plaqueta, por eso se contraiga. Ustedes en las clases escuchaban ayer un término que se habló varias veces, que se llamó, a ver si alguien me recuerda, que lo relaciona con esto de las proteínas contráctiles. ¿Cuál era el término? A ver si lo recuerdan. A ver si me están siguiendo. A ver, nadie. Vamos a personalizar. A ver, cuéntame, Lina, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo se llama ese fenómeno que sucede en las plaquetas o se sucede por la acción de las plaquetas y que se produce en el coágulo in vitro más, o sea, se entiende más en el coágulo in vitro, pero que también se entiende que es un fenómeno que se da en la plaqueta que está activada en el vaso sanguíneo? ¿Te acuerdas, Lina? Lina está. Lina nos dejó y se fue a desayunar. A ver, María Camila. Sí, profe. A ver, ¿tú te acuerdas del término? ¿Cómo se llama? ¿Cómo identificamos ese fenómeno? Upa. A ver, Luis Rafael, ¿te acuerdas? Profe, un trombo. No, trombo ya es el conglomerado. El conglomerado de plaquetas ahí, ese sería el trombo. Se llama retracción. ¿Se acuerdan el término retracción del coágulo? ¿Se acuerdan ese término? Lo van a hacer en el laboratorio. Probablemente, ¿no? Si logramos hacer esa parte de la práctica. ¿Sí? Retracción del coágulo. Eso
Se debe a qué? A estas proteínas contráctiles que ustedes ven aquí. Se activan con fuerza y dan lugar a la salida de gránulos. Entonces, esa retracción también participa en el hecho, porque es como si se exprimiera. Piensen como en ese concepto, ¿sí? Recuerden que está el trombo, entonces el trombo empieza como a comprimirse, como a retraerse, como a exprimirse, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso, cuando que yo les hacía la explicación a algunos de los grupos, en el tubito de ensayo donde usted tiene 1 mililitro de sangre que ya se coaguló, es decir, que dejó de estar líquida esa sangre para convertirse en algo que usted puede invertir el tubo de ensayo y no se derrama, como lo vamos a hacer en el laboratorio también. Ese coágulo ya se formó, ya se hizo el proceso de coagulación. Usted deja el tubito de ensayo quietecito ahí en el baño de María. ¿Y qué empieza a observar dentro de unos minutos, alrededor de 20, media hora, 40 minutos? Empieza a observar que empieza a liberarse se empieza a separar un líquido que se llama, ¿cómo ese líquido? ¿Cómo se llama el líquido que se va liberando del coágulo formado en el tubito de ensayo? ¿Qué pasó? María de la Paz. Suero, ¿no? Suero. La- Suero. ¿Qué pasa, María? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Es suero? Sí, profe. Ok. Entonces, ese suero se libera, ¿cierto? Ese hecho de que ese coágulo que estaba ahí, ese mililitro que usted veía como si fuera un coágulo, y luego empieza a ver que empieza como a soltarse un líquido, y ese trombo empieza como a minimizarse en tamaño, ¿sí? Ese coágulo empieza como a retraerse, como a exprimirse, liberando ese suero, ¿cierto? Eso. ¿Cuáles son las proteínas que participan? Esas, la trombostenina y estas proteínas contráctiles. Eso se llama retracción del coágulo. Que ya en el organismo lo que se supone que eso significa es que esas plaquetas vienen, por ejemplo, piensen ustedes en las dos orillas del corte que se dio en el vaso. Sí, si eso está lleno de plaquetas y esas plaquetas comienzan como a apretarse, a arrugarse, a pelotonarse más entre ellas, ¿qué es lo que uno pudiera pensar, eso está facilitando que los dos bordes de la herida se acerquen, ¿sí? Y entonces ya con el resto de respuesta celular que se está dando en el proceso ahí, entonces se puede empezar la cicatrización, ¿sí ves? Entonces, todo eso es lo que está ocurriendo en el fenómeno de retracción. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Estábamos diciendo entonces que las plaquetas se están agregando y es un fenómeno diferente al de adhesión. La adhesión es cuando la plaqueta se pega a la pared. Agregación, cuando las plaquetas se pegan entre sí. Y secreción es cuando la plaqueta está ya produciendo esa liberación de sustancias, como les estoy explicando. Esa extrusión de la molécula, ese hecho de que se contraiga también está favoreciendo que los gránulos que están adentro pues empiecen a expulsar el contenido. Los gránulos no salen completos. Los gránulos expulsan el contenido que tienen en su interior. Por eso se llaman degranulación, ¿sí? Entonces va cambiando toda esta forma. Miren. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un poco para tratar de entender lo que está pasando con esa adhesión. Entonces, ¿cuál es la adhesión? Miren, estas son una cantidad de glicoproteínas que tiene la membrana plaquetaria. Piensen en ese óvalo azul que es la plaqueta. Esa plaqueta que ya está transformada y que entonces se tiene ya expresado toda esta serie de moléculas. Entonces, ¿qué encuentra aquí? Encuentra una glicoproteína 1B9, ¿sí? Esta glicoproteína 1B9 interactúa con un factor de von Willebrand e interactúa con lo que es fibras de colágeno en esta zona que se ha roto, ¿sí? Entonces, esto permite esa interacción. ¿Cuál es la molécula aquí esencial? El von Willebrand. Si este von Willebrand no está presente,
la plaqueta puede tener expresada el receptor, esta molécula, pero no se adhiere. ¿Sí? Ahí hay fibronectina también, pero el esencial es el von Willebrand. El von Willebrand, el von Willebrand hace parte de lo que se llama el factor 8. Este factor 8 que tenemos aquí, factor 8 activado o factor 8. El factor 8 es una molécula que tiene 3 componentes. Un componente que es el factor de von Willebrand. Un componente que se llama factor antigénico. Y un componente que es el factor procoagulante. Entonces, la parte procoagulante es la que participa en la reacción con el calcio, con el 9, ¿sí? Induciendo al 10 para que el 10 se active. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan? La cascada de coagulación. Ese es el factor 8 en su parte B. Es como, imaginen su cuerpo. Usted tiene una cabeza, tiene unas manos, tiene unos pies. Entonces, ¿para qué sirven los pies? Bueno, para caminar. ¿Para qué sirven las manos? Bueno, para agarrar. ¿Para qué sirve acá? ¿Sí ves? Entonces, como que cada parte de esa plaqueta tiene su función. Entonces, ¿cuáles son las plaquetas esto es lo que está representando aquí? Entonces, este agarre, como especie de gancho que estamos tratando esto, es que esta interacción que se produce del von Willebrand con el factor 1B9. Y de esa manera se produce el fenómeno de adhesión. Entonces, imagínense esto replicado en la superficie de la plaqueta pegado contra estas células endoteliales lesionadas. Entonces, ese es el fenómeno de adhesión, por un lado, ¿sí ven? Entonces, ¿qué está pasando? Este von Willebrand les estaba diciendo el factor 8, es decir, el factor 8 tiene 3 partes. Entonces, esas 3 partes son el factor coagulante, que es el que participa en la coagulación. El factor de ese factor 8, ese factor 8 puede alterarse. Tú puedes tener deficiencia de la construcción del factor 8. Eso significa que de pronto von Willebrand no se está expresando en ese factor 8. Es decir, la parte que corresponde con lo que se llama von Willebrand, pues no está. Entonces ese sujeto sufrirá de la enfermedad de von Willebrand. ¿Y cómo se puede estar manifestando así fácilmente entendible? Que las plaquetas no se adhieran. No hace esta parte de la función. Entonces hay personas que se logran identificar que les falta o que tienen deficiencia de ese factor en particular. Pero si lo que les falta es, por ejemplo, el factor 8, que el factor 8 está deficiente en su porción coagulante, su porción C, factor 8C se llama ese. Ese factor 8C que en su porción coagulante está deficiente, entonces la persona lo que está sufriendo es de hemofilia. ¿Sí ven? El mismo factor 8. Entonces puede estar implicado en una deficiencia de la parte de von Willebrand y se sufrirá del síndrome de von Willebrand. Y hay varias maneras de manifestarse. Y si lo que es el factor 8, entonces en la porción C, entonces no coagula. Pero si de lo que se trata es de la porción antigénica, la porción antigénica está deteriorada, es una proteína compleja y esa parte salió mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa sustancia? Que entonces no reacciona en las reacciones antígeno-anticuerpo. Entonces la persona, tú le mides el factor 8 y es probable que el factor 8 no lo encuentras disminuido. O pareciera que no tuviera. Y simplemente es que la porción antigénica no está presente. O está deteriorada. ¿Sí ven? Entonces la complejidad de estas situaciones. Entonces, listo. Lo normal es que ese factor 8 tenga sus 3 partes completas, buenas, funcionantes. Entonces, la porción de von Willebrand trabaja haciendo esta labor de interactuar con el factor 1B9, con el factor 6, también se menciona que trabaja aquí, y con la sustancia, con el colágeno, con la superficie de membrana lesionada. Eso es la adhesión. Entendamos ahora la agregación. Esa plaqueta también está expresando otra glicoproteína que es la 2B3A, las que mencionó María de los Ángeles. Esa 2,3-A lo que hace es interactuar con cadenas de fibrinógeno.
Fibrinógeno, que es el factor 1 de la coagulación. ¿Sí ven? Es el factor 1 de la coagulación. Pero aquí este fibrinógeno no se está convirtiendo en fibrina. Este fibrinógeno, ¿se acuerdan que yo les hablaba de que el fibrinógeno es un dímero? Y que piensen ustedes que son 3 moléculas que tienen una porción gamma, una porción beta y una porción alfa, ¿sí? Unidas entre sí, pero que a su vez están conectadas con otra molécula también con un gamma, con un beta y con un alfa. Esa es la molécula completa de fibrinógeno. Entonces es como si fuera, ¿qué será? Dos cadenas unidas entre sí con unos puentes, ¿sí? Pero esa es la molécula completa. Entonces, como quien dice, tiene dos caras, tiene una y otra. Y miren ustedes lo que podríamos estar entendiendo que sucede. Entonces, una de las moléculas está reuniéndose con el 2B3A de la plaqueta y la otra con otra plaqueta 2B3A activadas. Entonces, ¿esto qué es? Agregación. ¿Sí? Esta plaqueta se pega con esta plaqueta. Las plaquetas, por eso por allá adelante ustedes de pronto leyeron, se vuelven pegajosas. Pegajosas significa es de que simplemente las células se pegan entre sí. Ese fenómeno es un fenómeno que se da entre las células, bueno, en diferentes tipos de células, pero no por exactamente los mismos receptores, pero es algo como parecido, ¿verdad? Se expresan entonces unas moléculas de conexión, unas moléculas de adhesión no le llamamos adhesión para no confundir con el otro término, de conexión entre sí, es que el término es ese, agregación. Se agrega la una con la otra. Como cuando nos abrazamos, ¿sí? Estamos en una fiesta y entonces formemos un solo pelotón, entonces todos nos abrazamos porque se metió gol, entonces nos abrazamos entre 4 o 5. Listo, eso es una agregación. Si ven que es un fenómeno diferente. ¿Por qué hay que entenderlo? Porque es que actúan moléculas diferentes y al actuar moléculas diferentes significa que podemos tener déficit de esas diferentes moléculas. Entonces es probable que esta plaqueta tenga un problema de falta de expresión del factor 2B3A o del factor 2B o del factor 3A. Entonces no va a poder interactuar, no va a poder realizar esa plaqueta. Eso es antiagregación. Se produce una falta de agregación. O podemos tener moléculas como ya existen, por ejemplo, ¿qué será? La clopidogrel, creo que se llama, es uno de las sustancias que actúa bloqueando este mecanismo. Entonces, esa droga, ese medicamento, entonces, cómo se categoriza? Como un antiagregante plaquetario. Antiagregante plaquetario. ¿Sí? El ácido acetil salicílico. ¿Cómo se califica también? Se califica como un antiagregante plaquetario. ¿Sí? No es un anticoagulante como tal, es un antiagregante plaquetario. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo que esta plaqueta, miren, ustedes ven aquí, fosfolípidos de superficie. Esos fosfolípidos de superficie liberan ese ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, por acción de una enzima que se llama ciclooxigenasa plaquetaria, ciclooxigenasa, se convierte en tromboxano en la plaqueta. Y este tromboxano se libera. Y este tromboxano es un potente estimulador de esta agregación plaquetaria y de la activación plaquetaria en general. O sea, plaqueta que es tocado por tromboxano, que la libera ella misma, hace que más plaquetas entren a interactuar. Entonces se forma la agregación plaquetaria. Entonces, si nosotros controlamos a través del ácido acetil salicílico, ¿qué hace el ácido acetil salicílico? Bloquea, inactiva, ¿sí?, a la ciclooxigenasa. Se une con la ciclooxigenasa.
y la inactiva deja de producir este efecto, deja de producir tromboxano. Entonces, una persona que toma una aspirina es una persona que está inhibiendo el proceso de producción de tromboxano. Por eso, si usted se va a someter a una cirugía, si usted se va a hacer una extracción dentaria, si usted se va a hacer un procedimiento en el cual de pronto vaya a haber sangrado algo, no puede estar anticoagulado, no puede estar no puede tener este tipo de moléculas, estas plaquetas inactivas. ¿Sí ven? Por eso se le dice suspenda. Si usted está tomando aspirina, suspéndalo 3, 4, 5 días antes de la cirugía, antes del procedimiento que se le va a hacer. ¿Por qué? Porque es un antiagregante plaquetario, ¿sí? ¿Y actúa dónde? Evitando que este tromboxano se libere. Es otro mecanismo. Pero como la principal, digamos, uno de los efectos del tromboxano, además de ser vasoconstrictor, es un antiagregante plaquetario, ¿sí ve? Entonces esa persona en esas características puede llegar a sangrar más de la cuenta si está influido por una molécula que le esté controlando la liberación de tromboxano por parte de la plaqueta. Y eso va a depender de la dosis del medicamento. Esto complicándonos un poquito más. ¿Por qué? Porque resulta que este ácido araquidónico, que hace parte de los fosfolípidos de membrana, también está presente en la célula endotelial. La célula endotelial también tiene fosfolípidos de superficie. Y esos fosfolípidos de superficie, por acción de las lipasas que se activan aquí, entonces se va a liberar ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico aquí en la célula endotelial también se va a producir un tipo de prostaglandina. Pero esa prostaglandina ya no se va a llamar tromboxano, sino que se llama prostaciclina. Prostaciclina o prostaglandina I2. Y es antiagregante plaquetario. ¿Se acuerdan que esa las había mencionado? Es un antiagregante y es un vasodilatador potente. ¿Cuál? La prostaglandina I2. ¿Dónde se produce? En el endotelio. Entonces, dependiendo de la dosis, unas dosis mínimas de aspirina, entonces van a actuar más en que este ácido araquidónico se convierta en tromboxano y que este tromboxano se libere de la plaqueta. Pero si son dosis mayores, entonces no solo va a estar actuando sobre este tromboxano, que es un agregante plaquetario, sino que también va a estar actuando sobre la prostaglandina, inhibiendo la liberación de prostaglandina, y que es un antiagregante plaquetario. Entonces, la consecuencia es que en vez de que sí se produzca la agregación, lo que se produce es una antiagregación y la persona va a poder sangrar más. ¿Sí ven lo complicado que puede llegar a ser esto? Pero ¿cómo? No porque no se pueda entender, simplemente así, entendiéndolo con algo de detalle para que les quede un poco más claro. Estos dos glóbulos que ven aquí, ya me imagino que ustedes saben qué son los gránulos. Estos serían gránulos alfa y estos serían gránulos densos. Los gránulos densos tienen ADP, tienen antiplasmina, tienen calcio, ¿sí? Mientras que estos tienen von Willebrand, tienen factor plaquetario 4, ¿sí? Tienen fibrinógeno. O sea que este fibrinógeno que está aquí puede ser este mismo. O sea, como quien dice, la plaqueta va equipada con el material que necesita. O sea, ella en ese proceso de liberación libera fibrinógeno, entonces contribuyendo a este fenómeno de agregación de una plaqueta con otra. ¿Quedó claro ese fenómeno? Quedó claro lo que he estado, ¿verdad? Este punto 3, este punto 1 que puse aquí, este punto 2, este punto 3 que puse acá. El punto 2, bueno, se está señalado, no porque necesariamente estén ocurriendo en ese orden, ¿no? Simplemente para diferenciarlo. Fíjense que aquí es la liberación, esta fase 2 que está aquí es la formación del tromboxano y la secreción. Fíjense que el tromboxano, ojo, el tromboxano no está en los gránulos. El tromboxano es una molécula que se forma en el citoplasma de momento, cuando se activa esta cascada, cuando se activa la cascada del ácido araquidónico. ¿Sí?
Entonces recuerden, fosfolípidos de membrana, liberación de ácidos grasos. Dentro de esos ácidos grasos, ácido araquidónico es uno de los más importantes, no es el único ácido graso que tengan esos fosfolípidos, ¿sí? Pero el ácido araquidónico es uno de los que es más rica la plaqueta. Entonces, este ácido araquidónico es el que se cicla por acción de la ciclooxigenasa y forma unas prostaglandinas intermedias que no están aquí en esta ecuación. Más adelante las tengo más detalladas. Pero aquí, para ser rápido, simplemente esa prostaglandina, por acción de esa ciclooxigenasa, se convierten en unas endoperóxidas que se llaman prostaglandina H, prostaglandina E, otra prostaglandina, y esa prostaglandina a su vez, por acción de la tromboxano sintasa, que la tiene la plaqueta, entonces se forma el tromboxano A2, ¿sí? Mientras que en el endotelio, la enzima, además de la ciclooxigenasa, que es la que hace el ciclaje del ácido araquidónico, ¿sí? Lo que hay es la prostaglandina sintasa. Entonces, la enzima prostaglandina sintasa lo que forma es la prostaglandina I2 o prostaciclina, que tiene efecto anticoagulante. El endotelio normal está como en su superficie, en esa superficie lisa que ustedes recuerdan que es el endotelio, pues ahí tiene prostaglandina. Y eso está evitando que esta plaqueta que se quiera acercar al endotelio, dice, no, nada tienes que hacer aquí. Yo estoy aquí, yo soy antiagregante, vete de por aquí, ¿sí? Evita que se produzca este fenómeno, ¿sí? De adhesión. Entonces, una vez se rompe el endotelio, entonces se favorece la interacción de este complejo 1B9, factor de von Willebrand, fibras de colágeno, y se produce la adhesión. Por el otro lado, la agregación de esta otra manera. Entonces, esto decía que también vamos a tener otro tipo de moléculas que se llaman antitrombóticas, unos medicamentos antitrombóticos, sustancias antitrombóticas, que van a estar bloqueando que esto se produzca, ¿sí? Entonces no se produce la agregación. Esas son las llamadas drogas antiagregantes plaquetarios. Bueno, ¿qué más aquí? Aquí lo tiene. Por ejemplo, miren, ahí está. Entonces, esta es la molécula, miren, esto es una forma de visualizar un poco, de entender cómo es la molécula del fibrinógeno. ¿Sí ven? La molécula gamma, la porción gamma, la porción beta y la porción alfa. Entonces está interactuando así. Entonces, cuando este fibrinógeno recibe la acción de la trombina en la cascada de la secreción, en la cascada secundaria, o sea, en la vía de activación, que se libera en la vía de coagulación, que se libera trombina, esa trombina lo que hace es quitar un pedazo de esta molécula B, otro pedazo de la otra molécula B, un pedazo de la A y otro pedazo de la A. Entonces se forman los fibrinopéptidos A y B. Esos fibrinopéptidos A y B son estas moléculas. ¿Sí ven? Son estos péptidos. Se llaman fibrinopéptidos A y B. Se liberan por acción de ¿quién? De la trombina. La trombina es la única molécula que puede hacer esto. O sea que si en el plasma nosotros encontramos fibrinopéptido A y fibrinopéptido B, lo que eso significa es que la trombina está haciendo de las suyas. Que la trombina está rompiendo la molécula de fibrinógeno y está permitiendo que se vaya a formar el polímero de fibrina. ¿Por qué? Porque esta molécula entonces quedaría en este dibujo artístico, digamos así, quedaría como con estos ganchitos que ustedes se imaginan que pueden quedar aquí. Al salir un pedazo del B, un pedazo del B, un pedazo del A y un pedazo de A, quedan como unos ganchitos. ¿Sí? Esos ganchitos son los que le van a permitir poder interactuar con otro monómero igual que ella. Y en estos ganchos que ustedes ven aquí, con una especie de muelas de cangrejo, también eso van a permitir que vayan interactuando. Entonces esa molécula la vamos a ver, bueno, allá en la cascada de coagulación, que después veremos. Entonces se forma la polimerización que ya habíamos ayer hablado también. Esta es la plaqueta, miren, este es un dibujo de la plaqueta por dentro. Miren ustedes, este es el sistema canalicular que se encuentra, canalicular de superficie. ¿Sí? Está el sistema de túbulos o de microtúbulos que están formando como el hula ese por dentro de la célula. Encuentran, miren, estos orificios que yo les decía como volcancitos, ¿verdad? Como cráteres
a través de los cuales está conectado el sistema canalicular. O sea, este cráter que aquí tiene por dentro un sistema canalicular, que sería el que identificamos aquí. Y los gránulos estos densos se pegan en el sistema y por ahí sale la sustancia. Esa es la forma como se logra activar todo eso. Fíjense que son fenómenos internos intracelulares con más presencia. Se necesita de calcio, se necesita de moléculas que hacen ese proceso como si fuera una exocitosis. Sería como lo que más se le parece, es una especie de exocitosis, pero a través de un sistema especializado que es el sistema canalicular. No se niega que estos gránulos tendrían también posibilidades de unirse también a la membrana plaquetaria y expulsar a través de la membrana su contenido. Pero como que es el fenómeno más, o sea, lo más frecuente que ocurre, lo más afín, es que el gránulo se pegue al canalículo y por ahí, por este canalículo que está conectado a la superficie, se libere la sustancia contenida dentro de él. Ese es el fenómeno, eso es la activación plaquetaria. Entonces, veíamos en la diapositiva anterior, voy a regresarme un poco. Ahí tenían el sistema de ácido araquidónico, ciclooxigenasa, prostaglandina G2, ¿sí? Unas peroxidasas que son las que hacen que se conviertan estas prostaglandinas cíclicas y prostaglandinas, se llaman endoperóxidos en general, y si actúa las prostaglandinas sintasa, entonces en el endotelio se va a producir la prostaglandina I2, que tiene como función inhibición de la agregación plaquetaria, tiene como función relajación de las células musculares, es un vasodilatador muy potente, y lo hace a través de activar el sistema de adenilciclasa. Ese es el mecanismo intracelular que utiliza esa cascada, esas reacciones o estos fenómenos. Por el otro lado, en la plaqueta, entonces la liberación del tromboxano conducirá a lo contrario, agregación plaquetaria, conducirá a vasoconstricción de las células musculares. Por eso entonces la acción del tromboxano es de vasoconstricción y de agregación plaquetaria, mientras que la prostaglandina, en lo contrario, es un inhibidor de la vasoconstricción, o sea, es un vasodilatador y es un antiagregante plaquetario. Les estaba queriendo mostrar acá porque en la superficie de la plaqueta también igualmente vamos a tener los llamados fosfolípidos de plaqueta de superficie plaquetaria. En estos fosfolípidos son los que participan en la interacción de varias de las reacciones. ¿Se acuerdan que en la cascada de coagulación decíamos la reacción, por ejemplo, entre cuando estamos en la vía intrínseca, ¿sí? En la vía intrínseca, en donde se activó en la vía intrínseca, en donde se activó el factor 12, llegó hasta activar el factor 9, y ese factor 9 interactuando con calcio, interactuando con factor 8 activado o sin activar inclusive. Este factor 8 puede actuar sin activarse, ¿sí? Pero la reacción es más lenta. Entonces, este complejo unido con la superficie de la plaqueta, es decir, con el fosfolípido plaquetario, activa al factor 10. Este es el complejo que activa el factor 10. Entonces, el factor 10 activado, a su vez, interactúa con el factor 5, interactúa con calcio, interactúa con fosfolípidos de membrana, significa en la superficie de la plaqueta, y es lo que da origen a la producción o a la conversión de esa molécula activadora de protrombina, que conduce a que la protrombina se convierta en trombina, o sea, factor 2 activo. Y ese factor 2 activo actúa sobre la fibrina a su vez, produciendo entonces el coágulo de fibrina o la red de fibrina. Entonces, fíjate, la pregunta que como tú ahora sí, aterrizamos finalmente a la pregunta que había dicho María de los Ángeles. ¿Cómo así? Bueno, aquí la tienes. Aquí tienes tú un fenómeno de agregación, ¿sí? Y tienes un fenómeno en el cual esta trombina estimula a la agregación por un lado, pero también esta trombina estimula a la cascada de fibrina para que se produzca la fibrina o los hilos de fibrina que amarran a las plaquetas, a los glóbulos rojos, y se forma el trombo rojo que ya hemos mencionado. ¿Sí ven? Entonces, fíjense tú, sí hay varios niveles de interacción. Las plaquetas están participando en la cascada de coagulación en la medida en que su superficie plaquetaria
está interactuando con algunos de los factores, como el 8, como el 9, como el 5, como el décimo, y en el que entonces finalmente va a tener como producto que la trombina se forme y que esa trombina ataque a la fibrina o al fibrinógeno convirtiéndolo en fibrina. ¿Sí ves? Entonces, esa es parte de las interacciones que se están produciendo. Por otro lado, ya habíamos dicho, estos fosfolípidos, estas sustancias que están aquí dentro de los gránulos, que no son solo estas tres son ejemplos de lo que puede estar pasando, pero son muchas más sustancias, ellas van a poder estimular a la activación del factor 12. ¿Sí? O sea, la plaqueta libera, entre sustancias, libera y logra activar el factor 12. Y ese factor 12 es activación de la cascada de coagulación. Entonces, como ven ustedes, están bien interrelacionados todos los tres procesos. ¿Un poquito más claro o los logré o los confundí? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué piensan? Cuéntenme. Me han dejado hablar aquí. Más claro. Más Sí, claro, ya lo entendí, profe. No entendía la relación que tenía la primaria con la secundaria. Es correcto. Y ese es uno de los principales puntos de interacción. Pero fíjate que no necesariamente el único. Miren ustedes, esto todavía más complejo, no lo voy a explicar. Pero es para que piensen que no solo está participando el von Willebrand con su factor 1B, con el factor Willebrand con los receptores de membrana, esta es la membrana plaquetaria, ¿sí? Entonces, a través de esta membrana plaquetaria y la expresión del 1P, del 9, ¿sí? Del 5 inclusive, del factor 5, del 6 también por ahí en alguna parte aparece. No son los únicos, no son los únicos. Están interactuando con calcio intracelular, o sea, hace que el calcio intracelular se libere y pueda generar y expresar ya sustancias y activación de sustancias que van a estar, miren, haciendo qué cantidad de cosas. Por eso le digo, ¿para qué nos vamos a meter ahí a complicarnos más? Pero lo que quiero es que piensen y se van a encontrar ustedes en la clínica con muchas otras moléculas que también están presentes en la membrana plaquetaria y que les va a servir, por ejemplo, miren, integrinas, factores de asociación y que son los que van a permitir que las plaquetas finalmente se ensamblen, digamos, que se produzca ese ensamble actínico que hace que, que se cambie de forma. ¿Sí? Miren ustedes, aquí cambio de forma, o sea, la plaqueta puede cambiar de forma. ¿Por qué? Porque hay activación plaquetaria. Entonces, ¿qué sucede primero? ¿Qué sucede después? Es algo que eso no lo vamos a saber tan fácilmente, pero que lo que sí es que se puede decir es que hay dos procesos de los 4 que les mencioné de las plaquetas que son reversibles. Es decir, como quien dice, la plaqueta, hazte tú como si fuera un susto, ¿sí? Tú asustas a la persona y la persona grita, pero ya enseguida se calma y ya no ha pasado nada. Seguimos siendo amigos. Me asustaste, te insulta y hace todo lo que quieras, pero tú ya quedas bien con la persona porque te asustó. Otra cosa es que de pronto te dé un golpe y ya el proceso ya es más grave, ¿cierto? Porque entonces ya eso ya no lo vas a olvidar tan fácil, ya vas a tener un resentimiento con esa persona, o sea, se van a generar otro tipo de sentimientos, ¿verdad? Bueno, igual aquí también el proceso de cambio de forma es reversible, es decir, como quien dice, la plaqueta se asusta, pero nuevamente se calma y se retrae y queda convertida en plaqueta normalmente. Ese proceso es reversible. La adhesión inclusive puede llegar a ser reversible, pero ya la agregación y la secreción son irreversibles. Una vez que la plaqueta participó a través de la agregación o a través de la secreción, esa plaqueta ya, ahí quedó la plaqueta. Esa es una plaqueta que no se va a reutilizar. Y eso es lo que se llama el consumo de plaquetas. Por eso hay gente que tiene consumo de plaquetas aumentados. Dentro de las características de las plaquetas, ustedes tienen una variable adicional, además de saber ¿cuántos glóbulos rojos hay? ¿Qué otra variable mide usted de los glóbulos rojos? El volumen. De los glóbulos rojos, ¿qué mide? Mide la concentración de hemoglobina. De los glóbulos rojos, ¿qué mide? Mide cuál es la concentración de hemoglobina que tiene. De los glóbulos rojos que tiene, ¿usted qué mide? Mide qué factores, digamos, de tipificación sanguínea tiene, si eso es grupo A, del grupo B, del grupo ABO, ¿sí? ¿Cierto? Y los demás factores que
y de los demás grupos sanguíneos a los cuales puede pertenecer. De los eritrocitos, usted que también puede medir tiempo de vida media. ¿Sí ven? Entonces usted dice, no, la vida media de los eritrocitos es de 120 días. Bueno, las plaquetas también. Y las demás células del organismo, todas tienen tiempos de vida media. Entonces, ¿qué significa? El promedio en el cual esas células viven. ¿Cuánto es el tiempo de vida media de las plaquetas? ¿Alguien sabe? A ver, ¿alguien conoce ese dato? ¿Cuánto es el tiempo de vida media plaquetario? Tiene que mide cuánto. Viven cerca de 6 días, profe. Exactamente. Promedio, 6 días, exacto. Para que te aprendas el dato. Un dato cercano, pero el valor es entre 5 y 10 días más o menos. Es como el rango más común en el que se dice que se tiene ¿y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve ese índice? Porque tú lo puedes medir. ¿Sí? Hay maneras de poder medir el tiempo de vida media plaquetario. Entonces, ¿qué pasa en un estudio de un tiempo de vida media de una persona en el cual el tiempo de vida media, qué significará? Pues que el tiempo de vida media, en vez de ser de 6 días o de 8 días, resulta que es de 3 días. ¿Eso cómo se interpreta? ¿Qué pensarían ustedes? Profe, que sus plaquetas se están eliminando mucho más rápido de lo que deberían. Exactamente. ¿Qué significa? Que se están consumiendo, que están participando grandemente en procesos en los que ella le toca, en las que le toca trabajar. ¿Y eso qué significa? Que esa persona está en un riesgo mayor de qué? O sea, algo está De una consumiendo. hemorragia, profe. Sí, de tener un sangrado, correcto, de tener un sangrado porque va a tener menos plaquetas en un momento dado. O sea, en la medida en que tú estés consumiendo más plaquetas, ¿sí? Eso significa que en algún momento estás quedando con déficit de plaquetas. ¿Sí ves? Entonces el tiempo de vida media plaquetario te va permitiendo eso, te está diciendo, oye, usted tiene un proceso en el que se está comiendo muchas plaquetas, se está gastando muchas plaquetas. ¿Por qué será? A ver, dime un ejemplo de una persona en el que el tiempo de vida media tienda a estar disminuido. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, como cuando ¿qué? Profe, una esplenomegalia, ¿no? O sea, el vaso grande consume más En una plaquetas. esplenomegalia, sí, pero Profe, ahí el problema es otro. ¿En una qué? La trombocitopenia, profe. No, pero ya esa es una consecuencia. Ya esa es una consecuencia de un número, o sea, tú te estás consumiendo tanto la plaqueta que tienes un número reducido. O sea, ya es la situación, ¿verdad? La tendencia hacia la que vas. Pero, por ejemplo, piensen ustedes en una persona en la que le hicieron un trasplante de válvulas cardíacas. ¿Qué creen ustedes ahí? Esas válvulas son diferentes a las originales, ¿cierto? Entonces son un elemento extraño dentro del cuerpo. Y eso va a estar permitiendo... Que se dan anticoagulantes a las personas que le hacen trasplantes. Se le da antitrombóticos, ¿sí? Por eso es el tratamiento antitrombótico que se le da a un paciente que tenga una situación de trasplante o que tenga una situación digamos, de colocación de, por ejemplo, ¿cómo es que se llama eso? Un reemplazo vascular. Eso tiene un nombre. Me escapan los nombres. ¿Verdad? Tú puedes reemplazar un vaso sanguíneo, ¿sí? Y le colocas una... nombre. ¿Cuál es el nombre? Bueno. Un injerto, profe. Un injerto, una especie de injerto vascular, exactamente. Un injerto vascular, eso es un elemento extraño para ese organismo. Entonces, esa persona en ese sitio va a tener tendencia a gastar plaquetas, porque las plaquetas van a estar reconociendo situaciones como esas. Si ves, por ejemplo, lo de las válvulas es algo típico, ¿verdad? Por eso la persona tiene que estar antitrombosada, antitrombótico, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plaquetas tienden a estar más activas, porque es un estímulo permanente de que se activen plaquetas.
¿Sí? Entonces, en esas personas puede haber una tendencia a que el tiempo de vida media plaquetaria te disminuya. ¿Sí ves? Otros aspectos, a ver, hay una situación que se llama, ¿cómo se llama? El exceso de formación de células, ¿verdad? De células plaquetarias. ¿Sí? La trombocitopenia es la escasez, ¿verdad? Es la disminución. ¿Cómo se llama cuando están de más? Trombocitosis. Trombocitosis. Entonces, una persona con trombocitosis tendrá un mayor riesgo de trombosis o un menor riesgo de trombosis. Un mayor riesgo de trombosis, profe. Mayor riesgo, exacto. Tiene un mayor riesgo de trombosis. ¿Por qué? Porque hay tantas plaquetas que ya están, como quien dice, pues aquí estamos muchos. O sea, es como cuando dicen, cuando dos personas se unen, bueno, pueden estar hablando, pero cuando llegan tres y esos tres además son costeños, ya se está empezando a formar la rumba. ¿Sí ves? Entonces, eso está llamando el doctor Iglesias. Permítame un segundo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Bien, cuéntame. Aquí. Ajá, bueno. Ok, listo. Ok. Bueno, a ver, ¿qué les decía? Entonces, cuando hay un exceso de plaquetas, la persona tiene una tendencia a hacer trombosis. Así como cuando tiene un exceso de eritrocitos, entonces tiene una viscosidad plasmática mayor. También eso hace de que el corazón tenga que trabajar por un tanto más, el flujo sanguíneo puede tender a disminuir, ¿sí? Y es más fácil que se forme una turbulencia y se formen trombos también. ¿Por qué? Porque hay un exceso de viscosidad de la sangre. Entonces, sí, eso, son índices que ustedes los van a aprender, los están aprendiendo, pero que tienen su razón de ser, o sea, eso te están indicando qué riesgo está la persona o qué es lo que pudiera estar pasando o algo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, tiempo de vida media plaquetaria. Bueno, aquí esta diapositiva, como le digo, la idea no es hablar de esta diapositiva ahora mismo, pero es para que ustedes entiendan que además de lo que hemos estado hablando a nivel del proceso de agregación o de hemostasia, pues también hay otras moléculas que van a estar participando en otro poco de cosas. Son del momento. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, aquí tienen los gránulos, miren, los gránulos alfa tienen fibrinógeno, fibronectina, factores derivados de las plaquetas. ¿Sí? Factores determinados de las plaquetas. Factor de crecimiento transformante, lo que se llama la beta-tromboglobulinas. Factor de crecimiento, la TGFB, beta-tromboglobulina, presentes en las plaquetas. Factor plaquetario 4. Factor 5. Factor 8 antigénico. ¿Sí? Y aquí falta el factor de von Willebrand. También hay factor de von Willebrand dentro de las plaquetas. O sea, coloquen factor, aquí en esta lista pueden colocar y factor 8 BW. ¿Sí? Este es el factor 8 antigénico. Recuerda que les decía que el factor 8 tiene tres componentes: el antigénico, el 8C o coagulante, o sea, el que participa en la cascada de la coagulación, la porción que participa en la cascada de la coagulación, y el 8W, 8BW o VW, que significa de von Willebrand. Ese es el que está participando en estos fenómenos de adhesión plaquetaria. Factor plaquetario 4, factor de crecimiento, trombomodulina, trombospondina. Estos son las principales moléculas que se encuentran en el gránulo alfa. En los gránulos densos tienen ADP, tienen calcio iónico, tienen histamina, tienen serotonina. Esta serotonina, ¿qué recuerdan que hace? A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué es la serotonina? Profe, esa es la que participa en la hemostasia primaria, ¿no? Cuando se produce Haciendo la lesión vascular, la vasoconstricción. Estimula vasoconstricción, correcto. Y la adrenalina, que también es un vasoconstrictor, ¿cierto? Entonces, estas moléculas
estas moléculas están presentes en los gránulos densos. Entonces, cuando se produce la activación de las plaquetas, se liberan, ¿sí? Hace parte de lo que es la liberación de las plaquetas, y esta adrenalina, por ejemplo, estimula la agregación plaquetaria. También, ¿sí? Estimula la agregación plaquetaria. Eso vayan acordándose todo lo que está haciendo la adrenalina. La conocemos como ¿qué? Como vasoconstrictor. La conocemos como ¿qué? Como un neurotransmisor. La conocemos como, ¿sí? Bueno, también que acelera el corazón, que produce aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, toda una cantidad de cosas. Bueno, dentro de las cosas que hace, estimula la secreción plaquetaria. Hay una prueba de laboratorio, que es una prueba relativamente costosa, que se llama de estimulación de la actividad plaquetaria. Eso se llama una prueba de agregación plaquetaria, creo que le llaman. Y es una prueba en la cual se obtiene el plasma de la persona, se centrifuga, se obtiene la sangre de una persona, se centrifuga y se separa, se hace un tipo de centrifugación tal que se puede llegar a obtener, permíteme, el doctor Iglesias. ¿Qué es eso? Ajá, cuéntame. Ajá. Ajá. Ok, gracias. Disculpen ahí que es una llamada del doctor Iglesias. Bueno, entonces, ¿qué les decía? El profe estaba hablando de una prueba de laboratorio. De la prueba de laboratorio de agregación plaquetaria. Esa prueba es una prueba en la cual entonces se obtiene plasma de la persona rico en plaquetas. Así se llama, plasma rico en plaquetas. Tanto que también se puede transfundir. Es una de las, digamos, usted sabe que cuando se hacen transfusiones de la sangre se puede transfundir completa o por partes, ¿sí? Entonces se puede transfundir nada más plasma, por ejemplo, plasma fresco, por ejemplo, que tiene factores de coagulación y por lo tanto ahí se van los factores de coagulación para una persona que la necesite. Se puede transfundir plasma rico en plaquetas. Se puede transfundir un paquete de solo glóbulos rojos. O sea, las transfusiones hacen referencia a, sí, transfusión sanguínea, pero de la sangre se puede lograr separar muchas cosas y se transfunde lo que la persona necesita. Ese es, digamos, lo que actualmente se hace, ¿cierto? Antes, pues, se metía la sangre ya todo completa, pero todas las reacciones que pueden darse y demás, entonces eso ya está mucho más sofisticado. Bueno, plasma rico en plaquetas. Se toma ese plasma rico en plaquetas y se echan un tubito de ensayo. Y eso se va a someter a un equipo que va a medir que va a cuantificar, digamos así, va a visualizar la precipitación de las plaquetas en condiciones de un estímulo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a ese plasma rico en plaquetas, usted tiene las plaquetas ahí inactivadas, les echa un estímulo y ellas se comienzan a activar. Al activarse, comienzan a reaccionar, a agregarse
y se van precipitando. Entonces, esa característica, colocándola en un equipo y en un equipo que le pasa un rayo de luz, como cuando ustedes hacen espectrofotometría, algo como eso. Ustedes colocan la celdita con la sustancia y un rayo, ¿verdad? El espectrómetro les hace pasar un rayo y nivel de absorbancia, nivel de tal. ¿Ok? Algo como eso lo recuerdan ustedes. Bueno, entonces acá lo que se hace también, se les hace pasar un rayo de luz y se grafica el comportamiento de lo que se está pasando ahí. ¿Qué pasa? Que cuando cuando las moléculas se precipitan, entonces el líquido, o sea, las células ya dejan de oponerse al paso de ese rayo luminoso y la luz pasa más fácil, ¿cierto? Entonces eso lo puede tener en una gráfica en donde se vea el grado de agregación plaquetaria. Bueno, de las sustancias que se utilizan para estimular a esas plaquetas a que se agreguen, está la adrenalina, está la ristocetina, está la prostaglandina, está, por supuesto, tromboxano. Están alrededor de 4, 5, 6 moléculas en tubos diferentes, por supuesto, cada uno se hace independientemente, y entonces se mide el grado de respuesta que está teniendo la plaqueta a ese estímulo. ¿Por qué? Porque es que recuerden, ayer ustedes en la clase, en una de las clases, la doctora les dijo, las plaquetas pueden estar asténicas. ¿Qué significa eso? Significa que las plaquetas están bien formaditas y todo, pero resulta que tienen un déficit de algunos factores. Y dentro de los déficits tantos que se pueden llegar a dar, es que los factores esos que participan como receptores en membrana, como la glicoproteína que le llamaba. ¿Se acuerdan de la GP? Las glicoproteínas de membrana plaquetaria que son muchas, que son varias, pues alrededor de 10, 17 que han contado ya o más. Esas sustancias están en la membrana. Entonces puede haber déficit de algunas de ellas. Y algunas de esas son las que están participando en los fenómenos de agregación. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué pasa? Que al someter esas plaquetas a esa prueba, les puede estar dando una agregación disminuida. Entonces, ¿qué significa? Que no, por alguna razón no se están agregando. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la plaqueta está ahí, pero no funciona. No participa en la agregación, por ejemplo, que es una de las principales funciones. ¿Sí? Participar en la hemostasia. Entonces no participa en la hemostasia. Eso se llama tromboastenia. Tú tienes el recuento de plaquetas, lo tienes normal, entre 150 y 400.000, pero no funciona. ¿Sí? Es como, ¿qué será? Como cuando uno dice comúnmente, oye, pero tú ni haces ni dejas hacer. O sea, estás ocupando un puesto ahí para nada. ¿Sí? Estás ocupando el puesto, pero nada, no colaboras. ¿Sí? A eso se refiere este tipo de cosas. Entonces, eso es tromboastenia. La plaqueta está en buen número, pero no funciona, no participa. Entonces, cuando se sospechan cosas como esa, este tipo de estudios, pues, permiten identificar cuál puede ser la situación, cuál es el receptor que está en déficit. O sea, son estudios, como les digo, son estudios más elaborados, son estudios más sofisticados, no son estudios de la primera línea para hacer examen de una persona con un defecto en la función hemostática. Las pruebas de la primera línea, recuerden que son la TTPA y el tiempo de trombina y el tiempo de protrombina. ¿Sí? Ya esta es una prueba, digamos, de segunda o de tercera línea, por decirlo en un orden. Bueno, jóvenes, se nos acabó el tiempo. Cuéntenme, yo creo que podemos dejar ahí. Y bueno, espero que les haya podido ayudar. Fíjense que nada más tocamos una sola pregunta. Era lo que yo les decía con respecto a esto. Podemos ampliar bastante más, podemos obtener mucha más claridad con respecto de un fenómeno en particular. Esta asesoría la podemos utilizar para ese tipo de cosas. Sobre lo que sí les ayudé en aclarar y en comprender un poco más el fenómeno hemostático. Fíjense, lo que tiene que ver con la hemostasia primaria, no nos metimos casi nada con la hemostasia secundaria. ¿Sí? O sea, simplemente el grado a través de la pregunta que hizo María de los Ángeles de cómo interactuaba.
Entonces, espero que les haya podido ayudar. Ustedes díganme si se les ayudó o si se les complicó más. ¿Cómo ven ustedes ahora el panorama? Mucho mejor, profe. Gracias. Bueno, pues, ok, Caterín, muchas gracias a ti. ¿Algo más, jóvenes? Profe, ¿existiría alguna posibilidad de que usted nos regalara esas diapositivas que nos proyectó hoy? Algunas. Bueno, voy a hacer una selección si quieren y se las... Porque es que esto aquí son... Miren, aquí hay como 100 y pico de diapositivas. Yo no me acuerdo de esta presentación. Esta presentación la tengo yo completa, pero no quisiera pasársela porque hay mucho que... Estas son las cascadas de coagulación. Esta, por ejemplo, esta ustedes la alcanzaron a ver ayer. Estoy pasando acá donde no es. Entonces sí, hay algunas diapositivas que se las puedo facilitar para efectos de... Y esta es la parte de la hemostasia secundaria, ya con la cascada de coagulación. Lo que quiero que tengan presente es esto, miren, esto es algo, esta diapositiva me gusta. Vamos a ver, aquí está, esta está en Silverstone. Pero miren ustedes ahí, un minutico ahí nada más que se gasten. Miren ustedes cómo está todo eso. Está simple, está sencilla, pero toda la cantidad de cosas que hay ahí. Cada cosita de esas se puede explicar bien. Miren, la vasoconstricción, el daño en la pared, vasoconstricción, las plaquetas y el coágulo. Pero miren cómo está todo interrelacionado. ¿Sí? Y esto, a su vez, recuerden, no bueno, lo hemos mencionado antes, hoy no lo dije, pero recuerden que estas plaquetas, a su vez, están también activando la destrucción del coágulo. ¿Sí? También en la plaqueta. ¿Se acuerdan que dentro de los factores que estaban por ahí en uno de los gránulos densos está la antiplasmina? La antiplasmina es un antifibrinolítico, ¿verdad? Es un antifibrinolítico. Bueno, así también, como se está activando la cascada de coagulación, ¿se acuerdan que se les mencionó? Y se está, también se está activando la cascada de fibrinolisis. La trombomodulina, ¿se acuerdan que está por ahí? Que se libera también de la plaqueta. Esa trombomodulina es anticoagulante, digamos así, participa en fenómenos en fenómenos de fibrinolisis, como lo vamos a ver en la clase de ahora de las 11. Entonces, eso es mucho más. Mi bolso. Esto es así de interrelacionado. Esto es algunas de esas interacciones que se pueden estar presentando. ¿Sí? Y eso así es como hay que estudiar como hay que estudiar la hemostasia, así en conjunto. Por eso es que muchos ya pronto no están muy de acuerdo en que se pueda, en que se divida, digamos, el estudio en hemostasia primaria, hemostasia secundaria. Porque, ¿cómo es? Porque a veces lo separa demasiado y entonces ese grado de interacción algunos la pueden perder, no logran como integrarlo. Entonces surgen teorías, como teoría de por ejemplo, teoría de la coagulación celular, teoría de la cascada, o sea, en vez de decir teoría de las cascadas, entonces es teoría más bien celular de la coagulación, en la cual las células que centran son las células plaquetarias, a través de la cual se puede estar produciendo tanto la parte de la hemostasia primaria como la parte secundaria. O sea, es lo mismo, pero visto como con un enfoque más integrador. A mí me gusta separarlo para efecto de poder analizar cada proceso independientemente, pero siempre insistiendo mucho en que los fenómenos están integrados. Por ejemplo, ustedes aquí ven cómo la cascada de coagulación estimula la agregación plaquetaria, pero estas plaquetas a su vez están participando en la cascada de coagulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, ellas están formando un trombo. Desde el punto de vista mecánico, están siendo están siendo como una oposición, ¿verdad?, al flujo sanguíneo. El hecho de que haya un trombo, una piedra en el camino, está oponiéndose al flujo normal. Por lo tanto, desde el punto de vista mecánico como tal, ya
en sí está participando en el que se esté activando la cascada de coagulación. Y si al mismo tiempo tiene, al producir la secreción, tiene sustancias que favorecen que se active la cascada de coagulación como tal, pues entonces ahí está toda una interacción bien concebida. El hecho de que haya vasoconstricción, la vasoconstricción a su vez está contribuyendo también a disminuir el flujo, a enlentecer el flujo y a favorecer que se activen factores de coagulación y a que las plaquetas pues tiendan a adherirse y a liberar sustancias. Entonces todo esto está integrado. Fíjense, este libro de Silverstone, de la doctora Silverstone, precisamente se llama así, Fisiología Humana, un enfoque integrado. Ese es el título del libro. Ustedes lo tienen en las bibliografías. Entonces, y está actualizado. La edición última fue la del año pasado, el año 2019, creo que es la última edición del Silverstone. Entonces, sí, eso está bien integradito todo. Pero entonces, como les digo, todas las diapositivas no se las puedo facilitar porque no les he hablado de ellas y se pueden llegar a confundirse. Aquí hay mucha información. Pero sí, les puedo hacer una selección y se las pongo por ahí para material de estudio, ¿ok? Ustedes las analizan. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, profe. Bueno, te voy a encargar, Juan, ¿quién está por ahí? Bueno, algunos de ustedes, en caso de que se me demore un poquito en hacer eso, me lo recuerdan por si acaso, ¿bien? Pues voy a estar complicado hoy en la mañana. Tengo que salir, tengo que ir a la universidad un momento. Es probable que la clase de las 11 sea conmigo. Entonces, voy a estar complicado, ¿ok? Entonces, en el transcurso del día trataré de que no se me olvide para hacer eso. Dígame. Profe, disculpe una pregunta. Hablando sobre, es que es una pregunta sobre la guía del laboratorio. Sí. ¿El almacén que usted habla queda en la sede norte o la sede centro de la Libre? De la que yo hablo es la que queda en la sede norte, acá en el kilómetro 7, en la universidad. Ok, En la ok. Es que ahora, sí. Ahí está, entrando al edificio central, al bloque administrativo donde está rectoría, antes de subir al segundo piso, ahí al pie de la escalera, al fondo de la escalera, está una puerta, dice almacén. Yo tengo entendido que ahí es donde... ok, ok. Hoy jueves, el señor Valdeyulis, creo que se llama el señor, este nombre nunca me acuerdo, Valdeyulis creo que se llama, hoy asiste, porque él no va todos los días, por sus comorbilidades, Sí. no tiene un día. Justo voy a ir hoy a la universidad, entonces por eso decidí preguntar. Sí, yo voy a ir a la universidad, pero no sé de pronto averiguar cómo es el mecanismo, pero la verdad no. Bueno, puede ser el libro nuevo o el libro viejo en el cual para la práctica de la semana próxima, que es presencial, sí deben tener buena lectura de esa guía. Listo, Profe, muchas gracias. la clase de las 11 del grupo B va a ser con usted, profe. Es muy probable, eso es lo que estoy hablando con el doctor Iglesias. Parece que tiene un inconveniente por ahí que se le ha presentado, entonces si no alcanza a estar él, estaría acompañándolos yo. Pero el problema es que yo estoy ahora pensando irme para la universidad, entonces no sé, trataré de estar otra vez de regreso aquí también. Vamos a ver si me rinde. Listo, profe, gracias. Bueno, pues, ok. Hasta luego entonces, nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues, suerte.